Bueno, hoy retomamos un estudio que comenzamos hace 2 semanas y les invito a abrir sus Biblias a la epístola de Pablo a Tito. Epístola de Pablo a Tito. Como ustedes recuerdan, dijimos que la epístola de Tito tiene un enfoque, un tema principal, y ese tema es evangelístico. Pablo subraya a menudo durante los 3 capítulos de esta epístola que Dios es un Dios salvador. El propósito fundamental de la iglesia, no se nos olvide, es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Le recuerda a Tito a través de toda la carta que Dios es un Dios salvador. Jesucristo es un Dios salvador. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en alguno de los pasajes de Tito, en el capítulo 1, ya en el versículo 1, nos dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Nos dice en el versículo 3, al final, que la predicación le fue encomendada a Pablo por mandato de Dios, y dice nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Inmediatamente en el versículo 4, Pablo dice que gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Noten la equivalencia que hace Pablo. Dios es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Salvador. Capítulo 2 nos dice el versículo 10 un énfasis similar. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, hablando de los siervos, para que en todo sea adornen la doctrina de Dios, y después agrega nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. Y el versículo del 11 al 14 realmente es una exposición de la gracia de Dios. Nos dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. También el énfasis de salvación lo encontramos, por ejemplo, en el versículo 4, cuando Pablo dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, y agrega nuestro Salvador y su amor para con los hombres, el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Como podemos ver, el objetivo primordial de la iglesia es anunciar, testificar, proclamar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual el Señor nos dejó aquí. Si no hubiera necesidad de eso, el momento que nos salvó, el momento que llegamos al conocimiento de Cristo como Salvador, nos hubiera llevado inmediatamente a su presencia. Pero nos deja acá para proclamar este mensaje de salvación de tal manera que otros lo escuchen y otros sean salvos. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo un evangelismo eficaz? Y esa es la pregunta que toda la epístola contesta. ¿Cómo llevamos a cabo como iglesia un evangelismo eficaz? Un liderazgo maduro y piadoso. Aquellos que son llamados a ser líderes de una congregación, el versículo 6, por sobre todas las cosas deben ser irreprensibles. Y ahí sintetiza las características de un líder maduro, piadoso en la iglesia. Una persona irreprensible, en otras palabras, un individuo donde no se le puede apuntar el dedo y traer en contra de él una acusación legítima. Claro, va a haber acusaciones, pero que las acusaciones no tengan peso, no sean legítimas. Entre las características de un líder maduro y piadoso, Pablo dice que tenga un testimonio en el hogar, que exista un testimonio personal en su propia vida, que sea un testimonio a otros, que sea conocedor de la palabra y que sea hábil en exponer la palabra, en contradecir a aquellos que se oponen, hablar en contra de aquellos que la niegan. Eso es importantísimo. Ese es el primer elemento, entonces, en un evangelismo eficaz dentro de una iglesia local. El segundo elemento que Pablo menciona y en el cual nos encontramos en el capítulo 2 es una congregación sana en doctrina y conducta. Entonces, el primero es un grupo de líderes maduros.
Es imposible tener un impacto evangelístico en la comunidad y en el mundo si la iglesia está dirigida por líderes débiles, neófitos en la fe, ignorantes en la palabra y de conducta cuestionable. Pero ahora sí entramos a el segundo elemento, que es una congregación sana en doctrina y conducta. El capítulo 2 fundamentalmente describe a una congregación saludable, una congregación sana en su fe. Y por supuesto habla de varios grupos en esta congregación y nos dice, apunta o subraya Pablo las características que deben distinguir a cada uno de estos grupos. Nos habla de ancianos y ancianas, ya lo vimos. Nos habla de mujeres jóvenes, los versículos del 4 al 5. Nos habla de hombres jóvenes. Nos habla de siervos. Hoy no tenemos siervos, pero sí tenemos empleados. Sería algo similar. Cada uno de estos grupos debe manifestar ciertas cualidades, actuar de cierta manera, de tal manera que demuestren vidas transformadas. ¿Por qué es tan importante conducirse piadosamente en el mundo secular? ¿Por qué es que la iglesia que pretende alcanzar a los que no conocen a Dios debe poseer una conducta sana? Bueno, en este mismo capítulo ya vimos, el apóstol nos da 3 razones a través de 3 frases que indican propósito. En el versículo 5, por ejemplo, al final nos dice que las mujeres jóvenes deben ser puras, hacendosas, amables, sujetas a sus maridos, y después dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primer propósito, una conducta piadosa es necesaria para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primera razón. La segunda razón la encontramos en el versículo 8 del mismo capítulo, a fin de que, dice al final, a fin de que el adversario sea avergonzado al no tener nada malo que decir contra nosotros. Segunda razón. Y por último, en el versículo 10, otra vez, otra frase de propósito que dice, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo. Y pueden notar ustedes que estas son razones evangelísticas. Queremos que la palabra de Dios sea honrada y no blasfemada. Queremos que aquellos que se oponen al Evangelio no hablen de nosotros con razón. Si van a acusarnos, que sea algo que no tenga razón. Y finalmente queremos que la doctrina de Dios nuestro Salvador sea adornada. Para lograr estas cosas debemos conducirnos entonces de una manera piadosa. La piedad en la vida de un cristiano o en la vida de una iglesia no es una opción, sino una obligación. Entonces, cuando los inconversos, las personas que no conocen a Dios, nos observan, ¿qué es lo que ven? Eso es lo que está tratando Pablo de hacer notar a los hermanos. ¿Cómo reaccionan cuando ven nuestra conducta? Piense, ¿usted adorna el Evangelio con su conducta o lo desfigura? ¿O somos motivos de atraer a personas al Evangelio de Jesucristo por nuestra buena conducta? ¿O hacemos lo opuesto, repelemos por nuestra mala conducta? Entonces Pablo dice, la iglesia debe poseer cierta conducta piadosa, de tal manera que el evangelismo que se lleva a cabo por medio de palabra sea respaldado por una conducta apropiada. Los ancianos deben conducirse de cierta manera, las ancianas deben comportarse de cierta manera, las mujeres y hombres jóvenes también deben conducirse de cierta manera. Estas descripciones de conducta que hemos estado estudiando, entonces constituyen una iglesia sana. Cuando el mundo que nos rodea no puede distinguir entre un cristiano y uno que no lo es, entonces algo está pasando. Quiere decir que la iglesia está enferma. Poblada por cristianos enfermos o simplemente poblada por cristianos profesantes que nunca han llegado al conocimiento de Cristo. Entonces, ¿cómo debe comportarse una iglesia cuyos miembros son sanos? Ya discutimos las características de los ancianos y las ancianas
Esta mañana queremos continuar nuestro estudio enfocándonos, o por lo menos introduciéndonos a las características de las mujeres jóvenes en la congregación, los versículos del 3 al 5. Y vamos a dar lectura a eso. Comenzando con el versículo 3, dice que las ancianas deben ser de tal manera maestras del bien. Y en el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, y después agrega, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dios ha establecido una conducta específica y clara en cuanto a los deberes de una mujer joven dentro del hogar. Así que, si usted es mujer joven, de las ancianas ya hablamos. Pero pongan atención para recordarse lo que deben enseñar a las jóvenes. Si usted es mujer joven con hijos o casada o con miras a casarse, ponga atención. Ponga atención. Lo que aquí vamos a considerar es controversial hoy día. No hay duda. La perspectiva de la sociedad en que vivimos en cuanto a la mujer es radicalmente opuesta a lo que Dios nos enseña en este pasaje. El papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia está bajo un ataque feroz, un ataque sin tregua. Hoy vivimos en una época donde la filosofía feminista domina la forma de pensar de la sociedad en general. El feminismo radical ha invadido y saturado la cultura moderna a tal grado que aún en la iglesia, o mejor dicho, aún la iglesia ha sido víctima de esta ola de pensar, de esta influencia filosófica. Entonces, lo que quisiera hacer esta mañana, vamos a tomar un breve tiempo antes de entrar al estudio específico del pasaje y examinar lo que hoy enfrentamos en esta sociedad moderna. Y esto, por supuesto, no servirá como trasfondo para la exposición del pasaje. ¿Qué es la ideología feminista? ¿Qué es la liberación de la mujer? La mayoría de la gente, cuando piensa en el feminismo o piensa en la liberación de la mujer, se imagina a mujeres que solamente pretenden liberación de las ideas tradicionales de ser mujer. Por ejemplo, pretenden librarse de la idea de limitar a una mujer a las tareas de una casa, simplemente, tales como limpiar pisos, lavar platos, cuidar a los hijos, preparar la comida, preparar la cena, ponerse el delantal, esperar que llegue el esposo al final del día y con una sonrisa tenerle todo preparado, etcétera, etcétera. Bueno, esas son ideas tradicionales. Entonces, la gente piensa que lo único que se pretende con la liberación de la mujer es abrirse un poco, ¿no? Tener una mente más amplia. Que las mujeres tengan igual trato que los hombres, salarios iguales, oportunidades en diferentes carreras, igual que los hombres, etcétera, etcétera. Eso es lo que se piensa. Sin duda esto es parte de lo que el feminismo o la liberación, esta ideología pretende. La retórica feminista a veces suena razonable, francamente. Pero las ideas que están detrás de este movimiento no son tan inofensivas. La ideología feminista es realmente de temer. Y ahora vamos a ver por qué. Es ponzoñosa. Los líderes del movimiento feminista no están buscando simplemente un trato más equitativo para las mujeres. Y escuchen algunas de estas ideas. Gloria Steinman, que es una de las líderes del movimiento, dice, para el año 2000, y esto fue escrito en el 80, o sea que ya estamos ahí. Para el año 2000, criaremos, espero, a nuestros hijos creyendo en el potencial humano y no en Dios. Pasemos a otra líder feminista. Sheila Cronin dijo, y cito, debido a que el matrimonio constituye esclavitud para las mujeres, es claro que el movimiento feminista debe concentrarse en atacar a esta institución. La libertad de la mujer no puede lograrse sin la abolición del matrimonio. ¿Eh? Ok.
Ya en la declaración feminista o manifiesto feminista en el año 71, que es donde comenzó todo esto, entre los propósitos del movimiento encontramos lo siguiente, y cito: el fin de la institución del matrimonio es necesario para la liberación de las mujeres. Debemos regresar a las religiones feministas antiguas como la brujería. Fin de la cita. Regresar a las religiones feministas antiguas como la brujería. Annie Laurie Gaylor, otra, escribió en la revista El Humanista un artículo titulado Salvación Feminista, en el cual dice: olvidemos a Jesús, el Jesús de los mitos, y busquemos aliento, consuelo e inspiración en las verdaderas mujeres. 2000 años de dominio patriarcal bajo la sombra de la cruz debería ser suficiente para tornar a las mujeres a la salvación feminista del mundo. Fin de la cita. Mary Jo Bain, otra, profesora de educación en la Universidad de Wesley y directora asociada de investigación feminista, escribe lo siguiente: para criar a los hijos con igualdad debemos quitarlos de las familias y criarlos comunalmente. ¿Recuerdan lo que escribió Hillary Clinton hace 2 años? Un libro, simpático, ¿no? Dice, el libro se titula It Takes a Village. Por supuesto, Hillary Clinton ha sido influenciada tremendamente por el movimiento de liberación feminista y es una de sus más devotas exponentes. It Takes a Village toma una comunidad. La premisa fundamental de este libro, la idea fundamental de este libro es que los niños no pueden ser criados en el hogar, deben ser criados por la comunidad, que incluye el gobierno. Lo mismo que decía esta Mary Jo Bain. Las ideas feministas son antibíblicas, son peligrosas, van mucho más allá de simplemente liberarse de tareas tradicionales en el hogar. No son berretines de un grupo de mujeres con complejos de inferioridad, no son el resultado del egalitarismo americano, no son un fenómeno moderno en sociedades con ideas democráticas. Esta filosofía no es una creación moderna, no tiene origen humano, sus raíces son absolutamente satánicas. O sea, no es algo moderno, como vamos a ver. El feminismo, junto con todas sus características, es una herejía vieja que busca destruir el diseño de Dios para la familia. Es lo que buscan. No buscan igualdad, simplemente. ¿Dónde comenzó todo esto? Bueno, nosotros como creyentes sabemos dónde comenzó todo. El movimiento de liberación de la mujer realmente comenzó en el huerto del Adán, con Eva, la primera feminista. Por supuesto, no era al extremo radical que acabamos de mencionar, pero en hecho lo que sucedió es que se salió de su función que Dios le había diseñado, le había designado como ayuda idónea, como complemento a su esposo, y actuó de manera independiente, y como consecuencia de ese primer acto exitoso de los objetivos feministas de Satanás, llevó a toda la raza humana al pecado. Por eso estamos como estamos, dice la canción. Ahora, para ilustrar aún más y demostrar que el feminismo no es una filosofía simplemente contemporánea, es interesante notar los paralelos increíbles que existen entre el feminismo moderno y el gnosticismo durante la época del Nuevo Testamento. Estamos hablando acá de la época donde el Nuevo Testamento fue escrito. Si prestamos atención a lo que el feminismo radical enseña hoy, podemos notar en esas enseñanzas y conceptos una influencia gnóstica. Y vamos a hablar de esto un poquito. ¿Qué es el gnosticismo? La palabra gnosis quiere decir ¿qué? Conocimiento. Y básicamente los gnósticos o el sistema gnóstico decía o pretendía que era posible obtener un conocimiento intuitivo, espiritual, superior a la Escritura. La Biblia para los gnósticos era terrenal, era incompleta, era incorrecta. El Dios de la Biblia para los gnósticos era un subdios, ignorante y egoísta. Para los gnósticos no hay tal cosa como el pecado, no hay necesidad de salvación del pecado, sino de las restricciones humanas.
Acuérdense que los gnósticos hacían una gran diferencia entre lo espiritual y lo material. Lo espiritual es lo que vale, según ellos lo material era siempre perverso, torcido, mal hecho, no sirve. La humanidad para los gnósticos se encuentra atrapada en la materia de la cual debe ser liberada por medio de la actualización propia. ¿Escucharon estos términos? El potencial humano, ponerse en sintonía con nuestro lado femenino, nuestra parte divina, salirnos de esa prisión. Entre sus muchas herejías, los gnósticos exaltaban a las mujeres como medios de redención. Por ejemplo, ellos enseñaban que la redención, y cita, la redención, la salvación final del encarcelamiento de la materia para el mundo vendrá por el poder femenino. Y esto estamos hablando de la época, el primer siglo de nuestra era. Hoy día el gnosticismo se observa en muchas de estas enseñanzas a través de un sistema religioso conocido como Nueva Era. Tanto el gnosticismo como la Nueva Era, o el sistema de la Nueva Era, no se puede determinar por un sistema teológico específico. Es una mezcla de creencias, es una mezcla de conceptos, basados en ideas gnósticas, por supuesto. Los gnósticos modernos, como los de la antigüedad, creen que parte de la redención personal es el rechazo de normas éticas bíblicas en cuanto a la sexualidad. Esa es una de las cosas que pretenden. Quitar las diferencias entre los sexos. Ya no hay más sexo. Que todos seamos andrógenos. En otras palabras, que no seamos ni masculinos ni femeninos. Hay solamente un ser humano, sin distinción. Por supuesto, el sistema gnóstico decía que Eva es la salvadora de Adán y la personificación de la sabiduría. Los gnósticos decían que Eva recibió su sabiduría por parte de aquel que es el verdadero Cristo, que estaba ilustrado ahí en la rama. Esa serpiente era el verdadero Cristo que inspiró a Eva y le dio sabiduría, y a través de Eva viene la salvación. Piensen. El Dios, para los gnósticos, el Dios verdadero era un Dios intocable, no se podía conocer, era impersonal. Ellos decían, es una fuerza que se encuentra en cada uno de los seres humanos como un ser andrógeno, en otras palabras, sin distinciones masculinas o femeninas. El ideal para el gnóstico era rechazar la diferenciación sexual y ponerse en sintonía con esa fuerza interior. Como pueden ver, la estrategia de Satanás ha sido y es destruir y distorsionar lo que Dios ha establecido como norma. Desde el comienzo fue su intención. Borrar el diseño original, destruir la integridad de la Escritura, destruir a Dios y destruir a Cristo. Realmente repugna leer los documentos estos. Y créanme que no estoy dándoles a ustedes todo lo que he leído, porque algunas cosas son tan repugnantes que ni siquiera las puedo leer en público. Hermanos, el movimiento feminista, entonces, que hoy observamos y que ataca el diseño original de Dios, no es una idea que se le ocurrió a algunas mujeres desencontradas y medio locas. Mujeres que simplemente querían dejar el delantal y comprarse un portafolio e irse al trabajo igual que los hombres. No, eso no es. Es una doctrina vieja de demonios, como leímos en 1 Timoteo 4, de espíritus engañadores. No fue inventado por Gloria Steinman y las demás líderes feministas. Ellas no fueron las que inventaron esto. Esta manera de pensar, esta filosofía macabra, fue inventada por el estratega maquiavélico. Nació en lo más profundo del infierno miles de años atrás. Su originador es Satanás mismo. La meta de la liberación feminista es la inversión total de los valores ordenados por Dios en su palabra. Esta es la razón entonces por la cual como cristianos tenemos que estar alertas y advertir a la iglesia del peligro de seguir esta manera de pensar. Las mujeres cristianas tienen que saber esto. Los líderes cristianos tienen que proteger a sus rebaños de esta influencia falsa y destructora. No podemos permitir el ser absorbidos por esta ola. No podemos aceptar las ideas feministas como si fueran inofensivas. No se puede hacer eso. Especialmente cuando se introducen en la iglesia como algo, pequeños cambios, ¿no? Así medios cosméticos.
Por ejemplo, la introducción de ordenar a las mujeres al pastorado. Eso es una evolución, dicen ellos. Hemos evolucionado en nuestra sociedad moderna. No pensamos como los que pensaban en esos años, por favor. Hoy necesitamos pastoras. Entonces ordenan a las mujeres al pastorado. Y lo interesante que está sucediendo en denominaciones que antes se distinguían por ser conservadoras, y no voy a mencionar. Iglesias que ponían su fe y confianza en la palabra, hoy están dejando a un lado eso y dejándose influenciar por estos conceptos de la sociedad moderna que piensan ellos, bueno, al fin y al cabo, tenemos que progresar con la sociedad. Esto es invertir el orden del liderazgo que claramente Dios ha establecido en la iglesia. Darlo vuelta, patas arriba. Y como hemos visto, Satanás busca destruir la familia, busca destruir los matrimonios, busca confundir, borrar las distinciones entre los sexos, de tal manera que no haya manera de transmitir la justicia de Dios a futuras generaciones. Hacer nulo el testimonio de la iglesia en la sociedad. Y si la iglesia no es distinta, si la iglesia no adopta lo que Dios dice, esto es, entonces lo que estamos haciendo, nos estamos identificando con la sociedad y dejándonos llevar por la ola. Y ya no hay distinción. Dios describe en Romanos 1 lo que sucede a una sociedad que abandona las normas. ¿No es cierto? Fíjense conmigo un segundo en Romanos capítulo 1. Aquellos que abandonan las normas divinas sobre la sexualidad, Dios los entrega a cosas muy increíbles. Por ejemplo, el versículo 18 de Romanos 1, 18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, comienza diciendo Pablo que la ira de Dios se manifiesta contra lo que el hombre hace en contra de su palabra. El versículo 22 dice que estos individuos progresistas, ¿no?, democráticos, evolucionados, dicen, profesan ser sabios y se hicieron necios. El versículo 24 al 28 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué está pasando con la sociedad hoy? Está bajo la ira de Dios. No sé si vieron en televisión ayer las noticias, pero acaba de culminar el mes de Gay Pride. En todo el mundo se ha celebrado el homosexualismo como algo por el cual uno debe estar orgulloso. Y no sé si vieron en Berlín, o en Berlín fue, o en Hamburgo, no me acuerdo, esta semana, una congregación tremenda de homosexuales, lesbianos y hombres homosexuales, todos juntos ahí celebrando, semidesnudos, haciendo asquerosidades que uno no se imagina en público. Y los que reportaban les hacían preguntas y las cosas que decían eran realmente, como acá Pablo describe en el versículo 28, cosas que no convienen. Esa es una forma muy suave de ponerlo. Yo creo que estamos viviendo como sociedad lo que este pasaje nos enseña. Dios ha entregado a esta sociedad, a este tipo de pensamiento y práctica, estamos experimentando la ira de Dios. Eso es lo que está pasando. No hay duda. Como sociedad.
¿Por qué hemos dedicado entonces tiempo, estamos dedicando tiempo para hablar del feminismo antes de entrar al pasaje sobre el papel de las mujeres jóvenes? Porque necesitamos saber con lo que estamos lidiando hoy. Es realmente espeluznante. Anoche estaba viendo otro programa de televisión donde había una ex lesbiana cristiana, se había convertido. Ella estaba diciendo que es posible cambiar el estilo de vida, ella lo había hecho y consideraba el estilo de vida lesbiano, homosexual, como algo pernicioso a la sociedad, algo que trae daño a la sociedad, y inmediatamente el que era el interlocutor la trataba de, no diga esas cosas, es para usted, pero ¿cómo usted va a tratar de imponer su forma de pensar sobre la sociedad? No, ella decía, no estoy tratando de imponer nada, simplemente estoy explicando lo que a mí me sucedió, usted me da oportunidad de hacerlo, yo estoy simplemente testificando del hecho de que Cristo me cambió. No, pero le cambió a usted, pero ¿qué le importa al resto de la...? Entonces trataba de darle la vuelta, el giro. Claro, una persona que no conoce a Cristo, que no le interesan las cosas de Dios, no va a tratar de ponerse al lado de una persona que conoce a Dios y que trata simplemente de dar un testimonio del cambio que Dios ha hecho en su vida. Pero ella decía que mi manera pasada de vivir era de esta manera, era destructiva, y simplemente estoy dando testimonio de eso. Aquellos que dicen que nosotros somos felices, que vivimos bien así, están mintiendo, porque nos decía que el instinto destructivo y las peleas que existen entre individuos del mismo sexo que están casados o simplemente viven juntos es muy por encima de los conflictos que un matrimonio normal tiene. El punto es, el hecho simplemente de que se esté hablando en la televisión de esto como algo normal, indica que estamos experimentando la ira de Dios. El hombre y la sociedad han rechazado lo que Dios ha establecido, y todo esto es parte de la influencia feminista en la sociedad. Borrar, quitar las distinciones que existen entre el hombre y la mujer que Dios ha establecido. Y destruir el contexto donde esas distinciones particularmente se manifiestan en dos instituciones: el hogar, la familia y la iglesia. Satanás busca destruir todo eso. Según este pasaje en Tito, no es difícil entender el papel que el hombre cristiano tiene en la iglesia. No es difícil entender lo que Dios demanda de la mujer cristiana en cuanto a su papel en la iglesia y en la sociedad. Se hace difícil hoy porque se nos ha lavado el cerebro en cuanto a los papeles del hombre, en cuanto a los papeles de la mujer. Hemos sido como sociedad, aún como cristianos, expuestos a un bombardeo constante de ideas que pensamos que aún son progresivas, o democráticas, o evolucionadas, cuando en realidad son ideas satánicas. No podemos jugar con esas cosas. Algunas personas pueda que se molesten con lo que vamos a considerar en el resto del capítulo, y eso demuestra que tan lejos nos hemos apartado de los estándares que Dios ha establecido. Pero ¿saben qué? Esos estándares no son negociables, no cambian o evolucionan con el tiempo. Dios nos declara, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Dios no dice algo en su palabra y más tarde, con el correr del tiempo, lo acomoda a los conceptos y costumbres culturales del día. Dios nunca cambia. Dios es el mismo, hoy, ayer, por los siglos. Los preceptos de Dios, lo que Él enseña en su palabra, jamás cambian. No se adaptan a los conceptos humanos que la sociedad en general acepta como lo que es políticamente correcto. No. A las mujeres casadas, jóvenes, Dios dice, por ejemplo, amen a sus maridos, amen a sus hijos y dedíquense a sus casas. No se necesita un título universitario para entender eso. Sin embargo, lo que la cultura contemporánea acepta y anima es que la mujer moderna ame a quien quiera, cuando se le dé la gana,
cuando sienta hacerlo, satisfaga sus propios deseos físicos, haga que otros se encarguen de sus hijos. Y aunque sus familias sean jóvenes y sus hijos les necesiten, busquen por sobre todo una carrera, compitan con los hombres en todo y olvídense de someterse a sus maridos, por sobre todas las cosas, olvídense de someterse a esos. 2000 años de sujeción patriarcal, como decía esta, deben ser suficientes para salirnos de esta prisión, de esta esclavitud, que es el matrimonio. ¿Saben qué? Yo creo que más que nunca necesitamos instrucción de Dios sobre el papel de la mujer. La próxima vez vamos a examinar específicamente el texto y ver lo que Dios dice a las mujeres cristianas. Y yo creo que va a ser de mucha bendición. Hermanas jóvenes, regresen otra vez. Y hermanos, regresen para ver lo que Dios tiene que decir a las hermanas también. Yo creo que vamos a tener un lindo tiempo. La próxima vez vamos a simplemente introducirnos al pasaje. Pero creo que fue importante establecer el trasfondo del por qué tenemos que hablar de esto. Y qué tan fácilmente la iglesia adopta ideas contemporáneas como, bueno. Por eso, ¿qué dice Romanos 12:1? No os conforméis al mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Identificarse con el mundo es hacerla del mono, copiar lo que el mundo hace, y a veces la iglesia hace monadas, copia lo que la sociedad hace, en general sin darse cuenta, sin discernir que lo que está haciendo es simplemente imitando lo que le rodea, o a los que le rodean. Pero la persona que está establecida en la palabra de Dios y conoce la palabra de Dios, la iglesia que tiene un liderazgo maduro y sano y una congregación sana, no va a hacer eso, sino que va a tener distinciones, características particulares, tanto en creencia como en conducta, que va a tener impacto en la vida de aquellos que observan. Padre, venimos a ti en esta mañana porque nos damos cuenta que estamos luchando contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. No estamos luchando simplemente con ideas humanas, son doctrinas de demonios, de espíritus engañadores, propagadas, Padre, por agentes humanos. Necesitamos tu protección, tu sabiduría para poder discernir tu voluntad. Ayúdanos a no conformarnos a este mundo, a sus ideas herejes. Ayúdanos a obedecerte, Padre. Ayuda, Señor, a las mujeres de nuestra iglesia y a los hombres de esta congregación a hacer lo que tú has diseñado que sean. Ayúdanos a preservar la justicia en matrimonios y familias piadosas y ser luz en esta sociedad que se está despedazando delante de nuestros ojos. Pedimos que nos hagas medios de salvación para muchos. Deseamos, Señor, ser una iglesia sana. En el nombre de Jesús. Amén.